voltaje con el cual estamos inyectando con el puerto USB. Entonces, en este caso, yo sé que es 5 voltios, pero vamos a comprobar, ¿ya? Primero vamos a medir eso. Tal vez ustedes están acostumbrados en las pilas a ver positivo, negativo. En este caso, el positivo son los rojos y este amarillo, y los negativos son estos GND, que tienen 4, ¿no? Los negativos son comunes en todo lado, ¿ya? O sea, da lo mismo enchufarle a este GND que a este. En otras palabras, ¿qué es GND? Viene como un sinónimo de ground, o sea, tierra en inglés, ¿no? Ground, si quieren pronunciarlo así, ¿no? Ground. Entonces, no se asusten, nada, no estamos avanzando, ¿no? De MCU, para eso va a haber una clase extensiva, simplemente estoy aclarando de dónde estoy sacando fuente de voltaje, ¿ya? No he encontrado mi cargador de celular de cada semestre, así que, bueno, estoy aprovechando a agarrar una fuente de voltaje del nodo de MCU que simplemente va a dar positivo o negativo. El día que nos toque avanzar, voy a avanzar exhaustivamente, pin por pin, ¿ya? Entonces, cuidado que se estén asustando. Pero le decía a su compañero, no vale la pena grabar porque también está en mis videos. Play de On sigue mis videos. Y mis videos incluso más cortos, ¿no? 10 minutitos. Bueno, de aquí voy a sacar positivo o negativo. Ya, mediremos antes de sacar positivo o negativo. Muy bien, la escala del multímetro vamos a ponerle en voltaje estas dos líneas. Bueno, o sea, no sé si nos conviene así o nos conviene como estaba nomás. Como estaba nomás. Yo lo voy a ir acercando. Entonces aquí tenemos el voltaje, una raya y unas líneas punteadas, ¿no? Entonces eso es voltaje continuo. Y aquí pueden ver un voltaje con una onda senoidal pequeñita, que esto es voltaje alterno. Hoy día estamos trabajando todo continuo. Vamos a trabajar en esta escala. Yo ya sé que es más o menos 5 voltios, entonces, como el sábado hemos hablado, al inmediato superior, ¿cuál sería? Directamente 20. Entonces, ahí vamos a ver la escala. Bien. Entonces, creo que se ve, es lo bueno de hacer de noche, no hay mucho reflejo de la ventana. Entonces, yo pongo mi punta en uno de los GNDs. Voy a poner acá. Y voy a medir aquí, por ejemplo, y pueden ver en la pantalla, no sé si se ve, 3,31. Van a disculpar, es que las puntas no estoy agarrando muy bien, ¿no? 3,31. Vamos a medir otro 3,3 que hay de los rojitos que había. A ver, a ver. Voy a apoyar en otro GND. Y vamos a ver, 3,3. Aquí. No creo que se apaga. Creo que este cable está medio truchex. Un mi nodo ya está rompiéndose. Sí, el nodecito creo que ya lo está moviendo mi cable es muy flojo. Ya ver. Veníamos a tierra. Ya, ahí está, ¿no? 3,32. Ya. Ahora venimos a medir voltaje de entrada. $4.70 y... Está bailando un poco. 4,70. Entonces tenemos esos voltajes.
Ahora vamos a poner una resistencia, ¿no? De la anterior semana, de 330 ohms. Acá. Ya. Entonces, esta, ¿no? Estas son de la... Para que no se confundan, lo voy a sacar. Ya. Vamos a utilizar este cable blanco. Por un lado le voy a dar su positivo. Sí, nos conviene hablar así. Positivo acá. Le voy a dar el voltaje de entrada. Listo. Y en el otro le vamos a dar el negativo. A ver, un cablecito por aquí que me sobre. Y ahora aquí ya no tengo cables. Aquí tengo otro pero. Aquí tengo azul. Vamos a ir pelando. Bueno, aquí tengo. Vamos a ponerle al negativo. Ya está. ¿No? Entonces, ¿cómo sabemos que le está entrando energía a la resistencia? Sigo en voltaje, voy a poner mis puntas a la resistencia y como pueden ver, 4,30, o sea, 4,70 estábamos dando, ¿no? Entonces un poco se ha desbalanceado, está en 4,30 y está variando un poco. No sé si es culpa de mis cables o que está variando un poquito. Muy bien, entonces le está entrando los 4,3 voltios, pero ahora quisiéramos medir corriente. Corriente voy a... Fíjense acá, tengo la A, su raya y sus puntos suspensivos, ¿no? Entonces voy a venir a esta escala y tengo 10, 200 milis, 20 milis. Vamos a venir a 200 milis. Estoy en 200 milis. Para esto, pero es un poco más complejo. Fíjense, estoy sacando, de ese lado no me van a mirar mucho. El lado naranja vamos a sacar. Esto se lo vamos a dejar. Voy a sacar el naranja. Ya. Y si pueden ver mi mano, estoy agarrando la punta, estoy haciendo contacto ayudándome de mi mano. ¿Sí? Mi dedo. Y la otra punta, no sé si se acuerdan, es lo mismo que cuando hemos hecho la medición eléctrica de las estufas y demás. La pongo acá, ¿no? Y como pueden ver, dice 12,8. Estoy en la escala de 200 milis, entonces puedo todavía afinar un poco, yéndome a la escala de 20 milis. Dice 11, está variando mucho. 11,90 y algo, o sea, estabilizado más o menos. Entonces, ya, digamos, redondearemos a 12. Entonces, acuérdense, tengo como 4,13 voltaje y tengo 12 miliamperes en corriente. Verificamos en el simulador y después a la matemática. ¿Ya? Repito, para las personas que están llegando, estamos avanzando la ley de Ohm. Vamos al simulador. Ok, el simulador tenemos acá. Vamos a ampliarlo para que podamos ver mejor. Esto representa la fuente de voltaje, la resistencia que ya lo conocen. Ya. Para empezar, la resistencia es de 330 ohms. Ya. 30. El voltaje 4,3. Los dos cablecitos que hemos unido. Ya. Y aquí, para las personas que me están siguiendo con el simulador, este voltaje sacado de acá. De aquí. De esto.
Si gustan, les espero. Y si hay dudas, me avisan antes de continuar. Un minutito, les espero que hagan lo mismo. Y si hay dudas, el micrófono, por favor. Ingeniero, lo que está haciendo ahorita igual se puede hacer con un cargador de 5 voltios, ¿verdad? Sí, 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 sí. El cargador, lo único que cerciorarte de cuál es. Bueno, en realidad ahorita no hay problema. Uno de los cables lo enchufas a la resistencia, el otro cable a la resistencia. Es lo mismo. Incluso más sencillo, porque en el no hay que estar sacando de exactamente dónde es. Y al enchufar, si tienes multímetro, puedes medirlo igual. De tal vez 5 se va a reducir a 4,7, 4,6. Suele suceder eso. Y ahorita explicamos por qué. Muchas gracias, ingeniero. Incluso hay personas que tienen un poquito de miedo. Pueden hacerlo con una pila, una batería, o 3 pilas en serie. Entonces, pero no lo sugiero con las pilas porque las pilas eh, te van degradando de a poco. Y al irse degradando de a poco, entonces cada vez mide diferente corriente o diferente voltaje. Es decir, por ejemplo, aquí yo sé que 4,3 va a estar todo el tiempo. Si yo pongo pila y lo dejo conectado hasta que, digamos, haga cálculo matemático, hasta que simule, hasta que enchufe, ya ha rebajado su voltaje, ya debe ser 4,1, digamos. Entonces, la corriente también ya se altera. ¿No? Al final hasta se puede descargar y puedo estar diciendo que no da mi circuito. Entonces, por pilas no los recomiendo. El batería igual se reduce. ¿No? El cargador de celular es lo más barato, lo más óptimo de ponerlo acá. Y ahorita vamos a explicar cómo se detecta positivo o negativo. Muy bien. Yo creo que hasta aquí ya todos me han igualado, por lo menos en el simulador. Ahora vamos a ir a la parte superior, ¿entiendan? La parte superior de aquí como un 8 en rojo, chiquitito. Clic. Y aquí hay la letra B y la letra A. Arrastran ambos. El B a un lado y la A a este lado. A ver, para que no piensen que es diferente. Lo he puesto en abajo, ¿no? Donde estaba de naranja. Primero el voltaje. El voltaje siempre se mide en paralelo. Entonces, hago la prueba. Los 4,3 voltios. Hago la corriente. La corriente siempre se mide en serie. Ya, siempre se mide en serie. Entonces, ahí. Prendo. 13 miliamperes. Aproximadamente, ¿no? Nosotros nos ha dado 12 miliamperes. Hay error del instrumento y error tal vez de la resistencia. Esto ahorita está sacando perfecto. Como les decía al principio, daba lo mismo medir la corriente aquí abajo o aquí arriba, ¿no? Para demostrar, vamos a poner acá. Como pueden ver, 13,04 miliamperes arriba, 13,04 miliamperes abajo. Ahora ustedes me dirán, y en la resistencia también da lo mismo. Se le crecerá un poquito. O sea, donde sea que midan, la corriente va a ser la misma porque es un solo lazo. Después ya vamos a avanzar cuando hay dos lazos y demás cosas. No, da lo mismo en todo el lazo. ¿Ya? Entonces, eso sería la explicación de la medición que he hecho yo con un multímetro real y ahora esto es con simulador. Ahora vamos a la teoría. En la teoría,
Voy a borrar estas vainas para que pueda explicarles. La teoría dice que en este circuito, de ejemplo, vamos a tener el voltaje de la fuente de voltaje, vamos a tener un resistor y vamos a tener la corriente. Entonces estoy poniendo la dirección para que... Muy bien. La corriente siempre va a ir de menos a más. ¿Cómo sé cuál es más, cuál es menos? En este símbolo, la raya grande representa el más y la raya pequeña representa menos. ¿Ya? Bajo este principio, tenemos que la ley de Ohm dice que voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Ya? Entonces, vamos a ampliarlo esto un poquito. Esto de memoria, ¿no? Voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, si hacemos los cálculos, que es una simple multiplicación o división dependiendo del despeje, aquí tenemos como dato el voltaje, ¿verdad? 4,3. Entonces aquí tenemos 4. Esto vale 4,3. Tenemos la resistencia, este R, que vale 300. La corriente no tenemos, despejamos, entonces 4,3 dividido entre 330, ¿verdad? 4,3 dividido entre 330. Sale que 0,01303. Entonces, si recorremos, si quieren abreviarlo en milis, serían 13,03 miliamperes. Entonces, esta ley de Ohm nos ayuda a determinar con dos datos, ya sea voltaje, corriente o resistencia, ¿no? Esa sería la ley de Ohm. ¿Alguna pregunta, duda? Inge, Sí, ¿lo escuchan? las unidades de la corriente, en este caso, ¿cuál sería el resultado? Muy buena pregunta. Ahí se me dice. El voltaje se mide en voltios. Ya la unidad de medida es un poquito más chiquito. Con azul. La unidad de medida es en voltios y es B. ¿Ya? Es igual a amper y eso se mide con A por la resistencia que se dice en ohms y bueno, aquí tienes dos opciones, o le pones ohms o le pones el símbolo de omega. Entonces cualquiera de los dos vale, ohm o el símbolo de omega. No sé dónde será acá el símbolo de omega.
Ahora voy a dibujar más fácil, está perdiendo tiempo. Entonces, eso es el símbolo. Listo. No, no hay. Cuando en el examen me preguntan en kilo ohms o en milivolts, miliamperes, ya ahí se nota que no vienen a clase. O sea, no hay milivolt, no hay diferencia entre milivolt y volt. En realidad, mil es 10 a la menos 3. Es una notación científica, matemática, que no influye. Perdón, la unidad de medida, como la ven, es voltio para el voltaje, amper para la corriente y ohms para la resistencia. Entonces, no hay aquí milivolts. Si se usa o yo uso o ustedes usan, es para abreviar, para no escribir largo, para estrategia matemática, si quieres. Entonces tienen que estar acostumbrados por ejemplo, si van a comprar un refrigerador, les dice la potencia es de 1 kilowatt. Les está diciendo que es de 1000 watts. No van a decir, no, es que yo mido en megas, le va a decir, no. Entonces, es como te dije, el agua, la nomenclatura, ¿no? H2O o agua, o algo así. Entonces, la unidad es la unidad, no hay donde perderse acá. No vengan en el examen con preguntas. ¿En qué vamos a responder? Amperes es amperes, voltio es voltio y omega es omega. Si en plenos ejercicios que yo voy a demostrar vamos a usarlos por abreviatura, por comodidad, por no estar escribiendo largo. Y en cualquier ejercicio matemático es así. Muy bien, empezaremos a hacer más ejercicios para irlo entendiendo. Un cachito, vamos a apagar la cámara para que no se caliente. No, aprovecharemos que estamos con práctica. Ya, sí, aprovecharemos. A ver, vamos a jugar con esto. Tenía la anterior semana bastantes resistencias, aquí están, de 22 ohmios. Pucha, pero esto lo va a hacer hervir al pobre. Vamos a hacerlo un ratito. Vamos a hacerlo rápido. Vamos a sacar naranja. Estoy colocando en paralelo otra resistencia. ¿Ya? De 22 ohmios con 330. Obviamente el resultado va a ser menor a 22. Ojo, fíjense, el cable naranja está fuera, pues no está conectado. No van a medir resistencias energizadas. Ahí sí van a tener líos. Se puede quemar un multímetro. Entonces agarro y dice 22. Está dominando el 22. No está, 20,9. Porque no está haciendo contacto al rato. ¿No? 21. Bueno, prácticamente 21. 20,9 es 21. ¿Dónde está? A ver, no se va a notar mucho, porque prácticamente es tendencia a 22. Buscaremos otra resistencia gemela para que por lo menos se vaya a la mitad, ¿no? A ver, vamos a ver. Ya, aquí tengo. Su gemelo me va a dar 150 más 15, 165. ¿No? Entonces aquí estoy con su gemelito. 164, como pueden ver. Entonces, ya, eso va a ser más cristiano. Le estoy enchufando la energía.
positivo, el naranja negativo. Y ahora voy a medir voltaje. Ha subido 4,47. Un poquito, ¿no? Ahora vamos a medir corriente. Lo estoy yendo a 20 miliamperes. Te agarro con mi mano un chicotillo y con la otra. ¿Qué pasó? Creo que más de 20, es por eso me salió ese error. Sí, efectivamente. Tengo que subir la escala porque es más de 20. 26,3. ¿Verdad? 26, bueno, 26,1. Veamos matemáticamente. A veces así de simple se les da el examen. Es eso, no resuelve. Ya. Si tenemos esta situación, a ver, iremos documentando antes de se olvidadizo para subir estas cosas. Bien, tenemos esta situación. ¿Qué conocimiento tenemos hasta el momento? Ley de Ohm y manejo de resistencias, ¿verdad? Entonces, la pregunta, vamos a poner ejemplo 1. Hallar la corriente de la fuente. Hallar la corriente de la fuente. Entonces, el circuito va a ser este. Aquí, ya. Nos están pidiendo saber la corriente de esto, ¿no? Si dibujamos cómo funciona esta situación, vamos a tener que esto es más, esto es menos, y va a ir la corriente así como flujo de agua. Va a llegar acá, como si fuesen cañerías. Esto se va a distribuir acá. Ya, es una corriente X que vamos a aprender con fórmulas allá. Todavía no nos preocuparemos de eso. Y tuviésemos este azul, vamos a poner la otra corriente que va al otro. Pero al volverse a juntar estas dos corrientes, al volverse a juntar estas dos corrientes, vuelve a ser el rojo. Y la pregunta que nos han dicho, ¿cuál es la corriente de la, si quieren llamarle IF, de la fuente, que sería de esto, ¿no? Y son los rojos. Entonces, ¿qué es lo que sabemos ahorita? Ley de Ohm. Aquí, si llegamos a este circuito es facilito. Voltaje, corriente por resistencia. ¿Cómo llegamos a esto? Simple, reduciendo estos paralelos. Entonces, voy a copiar esto. .
Ya. Ahora vamos a quitar sus colores truchos. Tenemos que reducir esto. Aleros. Ya. Si quieren comprobar matemáticamente, compruébenlo, pero yo ya sé que cuando las resistencias son iguales, el resultado es la mitad. Entonces, 330 dividido entre 2, 165. Colocamos 165. Listo. Ya tenemos y sabemos que la corriente va a ser la división entre estos dos. No tiene necesidad de dibujar nada. Corriente es igual. El tecladito. Corriente es igual a 34,3, perdón, dividido entre 165. Es igual a 4,3 dividido entre 165. 26, vamos a anotar el completo. O también llamado, si recorremos 3 comas, 26,06 mili. El mili lo voy a juntar acá. Bien, pues. Y es ampere. Es lo mismo, es abreviatura, ¿no? Como decir, tengo un disco de 1024 megabytes, o decir, tengo un disco de 1 gigabyte. Lo mismo. No van a decir que en qué se miden gigas o megas, ¿no? Las unidades medidas bytes, punto. Listo, comprobado. Hagamos otro ejemplo. No sé, ¿hay alguna duda, pregunta hasta acá? Ejemplo 2. Bueno, hallar la corriente de la fuente. Vamos a hacer esto. Vamos a aumentar una resistencia más. Ya. Este que sea de... No. Antes de hacer esto. En el simulador, para comprobar lo anteriormente mencionado, ustedes ya se van este símbolo de 8 en el rojo, bajan el amperímetro, lo sueltan ahí y quedan 26,06 miliamperes. Está corroborado que funciona. Muy bien, comentamos el tercer ejemplo. Ya, ya la corriente de la fuente está. ¿Qué hacemos? Lo mismo que en rato. Tenemos que reducir estas tres resistencias a una sola. Si alguien me ayuda, ¿cuánto sale el paralelo de estas tres? Me puede dictar.
62,264. 62, coma. 264. ¿Quiere completo, ingeniero, los decimales o...? No, por la clase no creo. Por lo que el examen creo que va a ser presencial, no necesariamente. Entonces tengo 62. No, fácil y 165, sí, por ahí debe ser. Ponemos el amperímetro. Veamos a cuánto hay que llegar. Bueno, a nivel de simulación sale 69,06 miliamperes. Muy bien, hagamos matemáticamente. La señorita debe ser, le agradezco, 165 100 dividido entre 165, exacto, 62 como tal, ¿no? Entonces dividen 4.3, la inversa, 69,06 amperes, ¿no? Perfecto, estamos bien. Entonces, si se dan cuenta ya la corriente dentro, utilizando la ley de Ohm y la corriente va a ser igual a 4,3 dividido entre 62,264. Esto nos va a dar igual esta cifra. Resumiendo, 69,06 miliamperes. Vamos, ejemplo 3. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Ya la corriente de la fuente. Ahora vamos a hacer un híbrido. Empezamos con serie. Empezamos con algo sencillito. Tal vez alguien se está enojando, pero no todos aprendemos de la misma manera, ¿no? Un poquito de tolerancia y paciencia. Yo les decía que hoy día no vale la pena grabar porque es facilísimo. Semana ya. Ya. 3 resistencias en serie. Esta que valga 220. Listo. ¿Cómo sería este ejercicio? Sé que podríamos hacerlo en la realidad. A ver, lo haremos en la realidad. Este que sea 330. Este que sea 22. Este que sea 22. Bien, la anterior semana hemos visto que en serie las resistencias se suman. Entonces sería 330 más 44. Entonces sería 4, 374. Veamos en el proto. Lo levanto esta vaina. A ver. Hicimos 330 y algo. Están mis resistencias de... Aquí está, aquí lo he botado. Entonces, ahora medimos las 3 resistencias en serie. Antes tengo que poner acá el... en ohmios.
¿Qué está pasando? 374 está variando, ¿no? 372 se ha quedado. Y teníamos que sacar, está mi calculadora. Bueno, 330 más 44. 374, estamos bien, ¿no? Así, lo energizamos. Este cable blanco ya está energizado, la primera resistencia. Este otro cable, energizamos esta otra resistencia. Primero verificamos el voltaje. Siempre al mejor cazador se eleva. Veamos. 4,48. No sé por qué está elevándose. Bueno. Y la corriente, ya saben, bajamos a amperímetro. A ver, lo voy a dejar en 20. A ver cómo nos va. Agarro esta punta aquí. Y la otra lo pongo ahí. 11,75. Veamos si llegamos a eso. Entonces, estamos con valores reales y ahora vamos a hacer con simulados perfectos y matemáticamente. Entonces, acá sería 330, 374, ¿no? Este creo que ha subido a 448, nos está marcando. Ya, prendemos 11,98, ¿no? Está prácticamente similar al multímetro que acabamos de medir. Y aquí vamos a hacerlo matemáticamente. ¿No? Este es el ejercicio. Este es el resultado. Corriente es igual a 4,48 dividido entre 3,74. Igual, medimos 4,48 dividido entre 3,74. Perdón, me equivoco. 4,48 dividido entre 374. Ahora sí. 0,11. Esto es igual a 11,9786 miliamperes. Entonces, se cumple la realidad. No hay mucho donde perderse. Ya, entonces hemos visto que en serie también se cumple. Ahora vamos a hacer un híbrido. Vamos a mezclar. Ya, un cachito de descontención se va a hervir a veces. Cortocircuito después lo veo. Ya está. Bien, continuaremos. Vamos a hacer un híbrido, dijimos. Ya, no tendremos este híbrido. Vamos a poner. Muy bien. Tenemos aquí el ejemplo 4. Hallar la corriente del agua.
Muy bien, en 30 segundos el que me diga en chat el resultado en ohmios de la resistencia equivalente más 10 puntos. 363. 50, en el chat he dicho, en el chat. La primera persona que responda, ¿no? Como sale con su relojito. $21.12, aquí $21.12. Ya. Muy bien, paren de escribir, tenemos las opciones. Vamos a ver quién gana. Tenemos 22 más 22, 44. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no se necesita mucha calculadora. Estas dos series terminan en paralelo con N. Entonces, 22 más 44, 44, entre 44, la mitad 22. Estos dos terminan en paralelo. 22 y 22, 11. Entonces sumamos 330 más 33. Sería 363 el resultado. Entonces, 21 a 12 tenemos acá. Acá tenemos 55, 55, 55, 55. Ya. Manuel Antonio Guzmán Paniagua se parten en 5 puntos. Yo creo que no me sale segundos. Acá. Y de la otra sala, Jessica Venezuela. Ah, no, perdón. 5, ¿no? Cada uno a 5. Porque no hay pelea. Listo. Bien, continuaremos. Para las personas que no la han cachado, vamos a hacerlo un poco, ¿cómo se debe? Ya. Entonces, lo primero que hay que sumar estos dos y terminaría en paralelo. Entonces, estos dos, eliminamos este. Como es en serie, se suma 22 más 22, 44. O ahí. Normal, es que no hay control C. Entonces, grabamos esto. Listo. No, no están en serie. Estos dos están en paralelo. Por lo tanto, la mitad. Desaparece esto. Y este se vuelve 22, ¿verdad? Entonces, de aquí, estos dos, como son iguales, se vuelve 11. No hay necesidad de calculadora. Y aquí ya estamos prácticamente. Y para finalizar,
363. Concluimos. Y decimos la corriente es igual a 448 dividido en 363. Igual. $12,34 miliamperes. Preguntas, dudas hasta acá. Inge, en el documento diría que corrija ese gráfico en el que está y ponga 11 al final para que no haya confusiones cuando lo suba. Porque no termina como 22. Perdón, pero está mal, cierto. Tenía razón. Se me ha ido eso, vaya. ¿Y ahora dónde está eso? Acá, ¿no? Copiar esto. Sí, tienes toda la razón. Iba a generar discordia y polémica. Muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión o duda? Creo que nada. Entonces, antes de que me olvide, ¿cómo examinar? Vamos a hacer esto. Circuitos electrónicos. Creo que el otro ejemplo se ha perdido, no tenía las de bien. A ver, vamos. Circuitos electrónicos, clase. Entonces ese Word. Ejemplo, león y manejo de resistencia, cálculo de resistencia. Listo. Ya está. Nos da tiempo de hacer un hito más. Después tenemos que hablar de unas cuantas situaciones. Ya, a ver, para que se ganen puntitos, muchachos. Cachito, vamos a dejar de compartir porque para que sean justos con todos, ¿no? Aparece en la pantalla y bueno, calculo.
Ya, entonces vamos a compartir de nuevo la pantalla. Ya, vamos a ver sin tiempo, para que no haya peleas de la sala. Tenemos dos salas, ¿no? Entonces, si como hace rato empatan por el tiempo, entonces se reparten a 5. Y si no, ¿quién quiere entrar a esta hora? Si es mafia. Y si, digamos, hay un ganador de una de las salas, entonces se lo lleva a los 10 puntos. Tienen que dar 2 respuestas en su chat, en un solo mensaje. La resistencia equivalente y la corriente de la fuente, ¿ya? Los 2 valores. Ya, listos. Ambas salas están compartiendo pantalla. Ingeniero, dijo resistencia y corriente, ¿verdad? Sí, la resistencia equivalente y la corriente de la fuente, tal cual hemos estado trabajando, ¿ya? La resistencia total equivalente y la corriente de la fuente. Vamos. Sin dar parciales, podrían aprobar ciertas personas. Ya. A ver. Se han respondido. Sí, han respondido varias personas. Muy bien. Vamos a resolver.
de forma ordenada. Ejemplo, ¿qué vaina es esto? 4. Ejemplo 5, calcular la corriente de una fuente. Vamos acá. O mínimo es 20 y 50 en serie. Entonces se vuelve 70. Borramos esto y se vuelve 70. Si me equivoco, me corrigen. Después, paralelo 50 con 70. Calculamos 50 por 70 dividido entre 120. Sale 29, está medio feo. Medio feo. Muy bien. Entonces, quedamos en serie. 29 más 20. 40. Perdón. Era 20, ¿verdad? No me acuerdo. Sí, 49. Casi tendencia 50. Aquí va a ser un 25 más o menos. Copy speed max. Listo. Entre estos dos me atrevo a decir que va a salir 25, 24,9, no sé. Pero tenemos que ser como se dé. 49, 1, 2, 6, 6, 6, 6, 7 por 50 dividido entre 99.117. 24,70 y tantos. Listo. Esto paralelo con 100. Dividido entre 124,78. Antes de eso, antes de que no pierda el dato. Listo. Según esto me sale menor a 24, sí, está bien. No creo que me equivoque. Y queda prácticamente por ahí, ¿no? Y decimos que estamos cerca de terminar. Y 330 más eso nos va a dar 349. Y no sé si he sacado esto. Y la corriente dividido entre 10 inversa sería
corriente es igual a 10 sobre 340.865. Igual, igual, 28,5824. Muy bien, revisemos. Veamos en el simulador más. Bueno, si hablamos reducido a la mínima expresión, no hay donde controlar. No vale la pena. Veamos. Hija de tanta gente responde. Bien. La primera pues debe ser Windsor, 349 y 2858. Estuviera bien Windsor. A las 21:26. ¿Qué hora tenemos? 21:26 también. 349, 2858. Ya, entre Windsor y Roberto Pacheco se reparten los 5 puntitos. Está. Aquí no se lo modificaremos. 25 puntos. Ya, Roberto Pacheco de este grupo, ¿no? Y de este grupo, Windsor. Listo. Ya. Antes de que se retiren, tengo un problemita. Hoy día he llegado puntual, pero porque como es primer día de clases de laboratorios, entonces tiene poca afluencia de estudiantes, entonces no he pasado hasta las 8:15, o sea, hasta un poco menos. A partir del próximo lunes les ruego una tolerancia, voy a tratar de llegar a 8:30, buscar un taxi, un taxi que me espere en la puerta y volarme hasta acá. Entonces, vamos a modificar el calendario mismo. Vamos a llegar a 8:30. Ya. El del sábado no hay ningún problema. Ya el del sábado tranquilamente 11:15. Ya, entonces, si tú, por favor, para que no estén las personas que son bien puntuales, no estén esperando en mano. Ya, entonces 8:30 a partir del próximo lunes para que yo llegue en taxi, voy a volar lo más antes posible. Como laboratorio es obligatoriamente presencial, entonces no puedo tomarles virtual. Muy bien, nos vemos, que tengan el día sábado.